Estado sigue costeando el salario de cerca de 26.000 funcionarios cuya única responsabilidad es marcar su horario. Esto porque fueron derivados al famoso freezer por cuestiones políticas. La Secretaría de la Función Pública no tiene el estimativo del monto que el gobierno está desembolsando mensualmente para el pago de este grupo importante de funcionarios, pero sí reconocen que se trata de una irregularidad que le está saliendo caro al Estado. El grupo equivaldría al 10% del funcionariado público, es decir, 26.000 trabajadores del Estado. No sabemos específicamente qué funciones pudieran estar cumpliendo personas que sí sabemos que registran asistencia y registran salida, de entrada y salida, pero lo que no tenemos es la actividad específica. Humberto Peralta, ministro de la Función Pública, dijo que las denuncias de este tipo de situaciones llegan a diario en la Secretaría, por lo que instó a las áreas de recursos humanos a que verifiquen los casos y eliminen el famoso freezer. Peralta mencionó la necesidad de medir el desempeño y tomar decisiones. Vamos a tener que tomar algunas decisiones, o reasignación de funciones, o, por qué no, la invitación a que formen parte del programa de retiro voluntario para que sean desvinculados de la administración pública. Para la Secretaría de la Función Pública en este tema existen dos responsables. Habló del status quo del funcionario y la falta de control e interés de las máximas autoridades institucionales. Anunció que en breve tendrán una reunión con los responsables de administrar recursos humanos del Estado en Presidencia de la República para iniciar los trabajos que tengan que ver con la eliminación de este tipo de irregularidad.